Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y pues el día de hoy vamos a tener nuestra sesión de la importancia del agente aduanal, ¿de acuerdo? ¿Y por qué empiezo? Y me gusta empezar con este meme porque sobre todo nosotros los importadores y exportadores, pues algunas veces pensamos que importar es simplemente, pues déjenme revisar, vamos a comprar mercancía, conocí a una persona, fui a una feria, compré el producto, mándamelo y listo, no nada más tengo que pagar impuestos y vámonos. Y en realidad no, y a lo mejor, y muchos de ustedes hasta omiten la parte de los impuestos con con la compra y venta de mercancías. Entonces, pues no es tan fácil así como suena. Sin embargo, el contar con esas figuras o con esas empresas que nos puedan ayudar a hacer el trabajo muchísimo más fácil, pues es lo adecuado. Y el agente aduanal, pues tiene un papel muy, pero muy importante en el tema del comercio exterior. ¿Y por qué? Bueno, primero, pues tu agente aduanal, pues es un facilitador de comercio, por supuesto que sí, pero también tiene, entre muchas de sus obligaciones, pues controlar la entrada de las mercancías riesgosas. ¿Y eso por qué? Porque el agente aduanal, pues es un responsable solidario. Y tiene que entregar a la autoridad cuentas de por qué pasó esa mercancía, por qué no se declararon bien los impuestos o por qué no cumplió con alguna regulación, restricción, etcétera. Entonces, uno de los papeles que tiene, que vamos a hablar un poquito de ello, es justamente verificar el cumplimiento normativo que nos pide la ley aduanera, entre varios como normas sociales mexicanas, la información comercial de los productos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la ley aduanera nos indica que el artículo 159 es que es el agente aduanal es la persona física autorizada por el SAT por medio de una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. ¿Qué significa eso? Que él va a poder promover el despacho de las mercancías de otras personas o de otras empresas, que pueden ser para diferentes regímenes aduaneros. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero, deberá de tener las empresas deberán de definir si es una importación temporal, si es una importación definitiva, si son exportaciones temporales para regresar en el mismo estado, si son exportaciones bajo el régimen de IMEX, que ya son retornos de mercancías transformadas, etcétera. Y bueno, pues para que tu agente aduanal pueda tener una patente, pues tiene varios requisitos, ¿no? Incluso recordemos que ya hubo una reforma de la ley aduanera, ¿no? Que está sonando pues ya desde el día de ayer. Bueno, ya se sonaba en días anteriores, pero bueno, ya ha sido autorizada. Y dentro de esa reforma, em, bueno, de manera general, tu agente aduanal, para que pueda tener su patente, primero debe demostrar que tiene los conocimientos técnicos, ¿no? A saber de ley aduanera, saber de clasificación arancelaria, en varios conocimientos, para que pueda, pues, fungir como un agente de aduana. Tiene que demostrar el tema de la infraestructura, ¿no? Que puede, pues, que tiene una oficina, que tiene el personal adecuado, etcétera. Ahora con el tema de la reforma de la ley aduanera, pues tu agente aduanal tenía su patente y hasta que él fallecía se la podía heredar a alguien y pues ahora no, ahora con la nueva reforma nos dicen que la patente va a estar vigente hasta por 10 años y pues bueno, hay que solicitar, digamos, como una prórroga o que se pueda extender el plazo, pero pues el agente aduanal tiene que volver a hacer los exámenes, tiene que demostrar que tiene las facultades para obtenerlo y entre ello pues le piden que se vaya certificando
Ya no recuerdo si son dos cada 2 o 3 años, pero se tiene que estar certificando, pues para que la autoridad vea que sigue vigente en base a los conocimientos, entre otras cosas más, ¿no? Y bueno, varias cosas que piden como tema de una fianza, una garantía, comprobar que tiene lo que yo les decía, la infraestructura, y ahora tiene que hacer una declaración sobre, pues, eh, sobre su patrimonio, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Juega un papel importante como auxiliar para el SAT. ¿Por qué? Porque declaramos impuestos. ¿Sale? Y entonces, el SAT, pues por supuesto que está al pendiente para revisar que hayamos declarado bien los impuestos, que hayamos pagado bien los impuestos. Si hay alguien que no ha pagado los impuestos, porque a lo mejor fue a un régimen temporal, pues ver por qué no está pagando esos impuestos. Incluso el SAT pudiera pedir algunos documentos a tu agente aduanal. Puede ser que a lo mejor te estén revisando a ti y a la par le digan a tu agente aduanal que comparta alguna documentación en base a tus expedientes o a tus operaciones anteriores de comercio exterior. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades clave? Tiene varias, pero bueno, para esta plática de 1 hora, eh, intentamos simplificarlo. Y lo primero es la clasificación arancelaria. En el tema de comercio exterior, tanto importación como exportación, para mí la clasificación arancelaria es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque la clasificación arancelaria nos va a indicar cuánto vamos a pagar de impuestos y con qué regulaciones no arancelarias debemos de cumplir. Es decir, si debemos de cumplir con una norma oficial mexicana, si necesitas algún aviso automático, algún permiso previo o alguna autorización de a lo mejor Senacica, de COFEPRIS, etcétera. Entonces, la clasificación arancelaria es lo más importante. Incluso nos pudiera decir que pueden ser hasta mercancías prohibidas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos acercarnos a un agente aduanal, ¿no? En el momento en el que queramos traer las mercancías, sobre todo cuando son mercancías nuevas. Si tú eres importador y ya importas desde hace mucho tiempo, pues aquí lo importante es, uno, si vas a traer mercancías nuevas, que te acerques con el agente aduanal de cabecera y le digas, oye, voy a traer estas mercancías, ayúdame a clasificar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esa es una de las funciones del agente de aduana. Y dos, a veces nosotros, importadores, traemos la misma mercancía por diferentes aduanas o con diferentes agentes aduanales. Yo te recomiendo que verifiques que si traes la misma mercancía con diferentes agentes aduanales, pues esa fracción arancelaria o esa mercancía tengan la misma fracción arancelaria con ambos agentes aduanales. Y por último, que a lo mejor cada año o cada 2 años, pues hagas una revisión de esas posiciones arancelarias, porque algunas veces por criterios se podría clasificar mal o a lo mejor algo cambió en la ley, no lo sé. Entonces, para estar revisando y para estar, pues, em, tener la seguridad de que eso está correcto, pues revisarlo cada año o cada 2 años a través de tu agente aduanal. Entonces, tu agente aduanal es esa persona que está capacitada y facultada para determinar una fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque en las agencias aduanales hay un departamento específico para clasificación arancelaria. Es decir, hay una persona que tiene toda la experiencia del mundo para asignar una posición arancelaria. Recordamos que en México, pues tenemos más de 8,000 fracciones arancelarias, ¿no? En las cuales, pues imagínate que, cómo saber de esas 8,000 fracciones arancelarias en cuál entra mi producto. Entonces, no te preocupes, tu agente aduanal cuenta con esas facultades, ¿sale? Entonces, dentro de esas responsabilidades es la clasificación arancelaria. Ahora bien, ¿qué necesita él para clasificar? Pues necesita que le des información de tu producto. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Si tienes fotos, si tienes videos, si tienes catálogos. Toda esa información le va a servir a tu agente de aduana para que él pueda clasificar correctamente. Ahora bien, ya tenemos la clasificación arancelaria, ahora necesitamos calcular las contribuciones y el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias. ¿Qué significa eso?
Pues que tiene que hacer el cálculo para saber cuánto le vamos a pagar de impuestos de importación a la autoridad. O en el caso de la exportación, aunque pocos productos tienen impuesto general de exportación, pues también podríamos determinarlo. Pero hablando de las importaciones, digo que es como que de manera general lo que más le pagamos impuestos y a lo que más tiene regulaciones no arancelarias, pues él también te ayudará a hacer ese cálculo. Te va a mandar un pedimento, te va a mandar una proforma, te mandará una solicitud de anticipo y te va a decir, oye, necesitamos pagar tanto a la autoridad. Y después te va a decir, oye, necesitamos cumplir con una norma oficial mexicana, con un aviso de automático o con un padrón de sectores específicos. ¿Sale? Ahora bien, lo recomendable es que se haga desde antes de embarcar, pero eso te lo podrá decir tu agente aduanal de ese cumplimiento. Entonces te va a dar la lista de aquello con lo que debes cumplir. Ahora voy a hacer un paréntesis. Aquí hay de dos. Una, que él te diga el listado de los requisitos o normas oficiales mexicanas que tú necesites cumplir y que a lo mejor tú vayas y tramites los permisos, contrates a un gestor, como en el caso de Grupo Case, para que puedas cumplir con esos requisitos. O la otra es que también los agentes aduanales eh, algunas veces pues te pueden incluir esos trámites, que igual sería lo mejor. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen ahí el producto, tienen el conocimiento, te conocen a ti y pueden hacer el trámite perfectamente, ¿no? La otra es la elaboración y la validación de los pedimentos. ¿A qué nos referimos con eso? Ellos, para que nosotros podamos hacer o el agente de aduana pueda hacer un despacho de aduana, tiene que declarar por medios electrónicos, pues los impuestos, las regulaciones, las informaciones de la factura del proveedor, etcétera. ¿Cómo lo hace? Por medio de un pedimento aduanal. Ese pedimento lo elabora tu agente de aduana. ¿Con qué información? Con la información que tú le proporciones. ¿Sale? Él lo hace por medio de un sistema y ahí va llenando lo que dice tu factura, va llenando lo que le pide la autoridad y una vez que lo elabora, lo pasa a un mecanismo que se llama validación de pedimentos. ¿Qué es esa validación de pedimentos? Digamos que es como un tipo filtro, lo voy a poner entre comillas, que pasa con la autoridad. ¿Sale? Entonces, él como que manda ese pedimento y la autoridad con su sistema lo revisa y si la autoridad ve que eso está bien o que no le hace ruido nada, pues entonces le va a decir, oye, está ok, lo puedes firmar y ya puedes continuar. Si hay algo que para la autoridad le haga ruido, por ejemplo, sabes que estás validando este pedimento, pero este importador no cuenta con padrón de importadores, pues no lo puedes importar, ¿no? O el domicilio fiscal del importador no se encuentra localizado, pues no puedes hacer la operación, te lo va a notificar. O algunas veces cuando declaramos pesos de más o pesos de menos y no le decimos a la autoridad que vamos a despachar en diferentes operaciones, pues eso para la autoridad le puede hacer ruido, entre varias otras cosas más, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque cuando se valida el pedimento, pues la autoridad no sabe si la fracción arancelaria declarada está correcta o no está correcta, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que sí la autoridad puede filtrar, pero hay otras que no. ¿Sale? La revisión de documentos y asesoría técnica. Bueno, en el tema de la revisión de documentos, como yo te acabo de decir, em, el agente de aduana también tiene un departamento que se llama glosa. En esa glosa se hace como una mini auditoría en donde glosa revisa que todos los documentos que hemos entregado para nuestra operación, no importa si es importación o exportación, estén, estén emitidos correctamente de acuerdo a la normativa y que no tenga datos que a lo mejor puedan ser inexactos o falsos o incorrectos. Por ejemplo, que de repente nosotros emitimos, voy a hablar de la exportación. Tú emites una factura que con un complemento de comercio exterior y en el complemento de comercio exterior arroja que el peso neto es mayor al peso bruto. Eso no puede ser, no puede ser que el peso neto sea mayor que el bruto. ¿Por qué? Porque recordamos que el peso bruto es el peso de la mercancía con el embalaje.
Y el peso neto es el peso simplemente de la mercancía sin embalaje. Por lo tanto, el neto no puede ser mayor al bruto. Y entonces ahí, pues tu agente aduanal te puede decir, oye, fíjate que estoy revisando tu complemento de comercio exterior y está incorrecto. Por favor, corrígelo, ¿no? O el Incoterm no es el correcto porque aquí dice que es un CPT o es un FOB, pero no estamos declarando incrementables, ¿no? En fletes. Entonces, hay muchas cosas que ellos revisan. Entonces, te van a decir, oye, ¿sabes qué? Esto hay que corregirlo, hazlo así, hazlo asado, etcétera. Y por otro lado, pues también te ofrecen asesoría técnica, que eso, digamos que es un tema de valor agregado que agradecemos de las agencias aduanales. ¿Por qué asesoría técnica? Porque no nada más es hacer el despacho, sino también es cuidar tus expedientes de comercio exterior, que de repente tu agente de aduana te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos la operación de esta manera para reducir costos, para reducir tiempos, o no lo traigas por este puerto, traerlo por este otro, o aplica alguna preferencia arancelaria, etcétera? Entonces, tu agente de aduana tiene tanto conocimiento que él te puede ayudar a mejorar tu operación. Em, Otra de las funciones y responsabilidades de tu agente aduanal es que es tu representante legal ante la aduana. ¿Qué significa eso? Que en primera instancia, en el momento en que la mercancía esté en la aduana, al primero que le van a preguntar es a tu agente aduanal y seguramente después te preguntarán a ti, ¿sale? Pero a eso se refiere, es un representante legal tuyo ante la autoridad aduanera. ¿Por qué? Porque está haciendo un pedimento en tu nombre, porque está declarando impuestos a tu nombre, porque está declarando mercancías a tu nombre. ¿De acuerdo? Entre otras cosas más. Importancia estratégica del agente aduanal. Bueno, aquí es un poco de lo que yo te decía, que tu agente aduanal eh, hay que saber involucrarnos con tu agente de aduana. Hay que saber elegir a la agente de aduana, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué? Porque lo que yo te decía es justamente que puede reducir estos riesgos fiscales, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues a lo mejor a que declaremos correctamente los impuestos, a que transmitamos la información correctamente. ¿Por qué dice, además de riesgos fiscales, operativos, mitigación de multas, embargos, rectificaciones, que a lo mejor sería de lo menos que nos podría impactar menos, eficiencia operativa en la cadena de suministro y por otro lado el responsable solidario? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el tema de riesgos fiscales y mitigación de multas, pues es lo que yo te decía, declarar los impuestos correctamente. Y la otra, mitigación de multas, pues primero que no tengamos datos inexactos, que presentamos la información correcta, que de repente te diga la autoridad, oye, ¿sabes qué? El proveedor te está emitiendo mal la factura, pídele por favor que te la emita de esta forma, porque si no puedes tener multas, ¿no? O incluso que te puedan embargar la mercancía por una mala clasificación, porque no se declara algo incorrecto, ¿no? Digo, esos ya son casos extremos, pero si no tenemos el cuidado de elegir correctamente a un agente aduanal, pues podemos correr estos riesgos, ¿no? Eficiencia operativa en la cadena de suministro, claro que eso es muy importante porque pues hoy el tiempo que se demora en los despachos, en las aduanas en México, cada vez es más alto, ¿no? Yo recuerdo que antes podíamos despachar en 4 días, en 5 días, en 7 días, ¿no? Por ejemplo, en puertos, y eso se ha ido incrementando, sobre todo en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Entonces, la eficiencia operativa es justamente esa forma que tiene tu agente aduanal para reducir los costos, para reducir los tiempos, para que puedas tener tu mercancía en el tiempo establecido y, por supuesto, de manera correcta. Es decir, que no tenga daños, que llegue completo, ¿no? Etcétera. ¿Es responsable solidario? Sí. ¿A qué se refiere responsable solidario? Que si se declaran más si declaran o si pagamos menos impuestos, si declaramos algo incorrecto,
Además de que nosotros como importadores o contribuyentes también le tenemos que responder a la autoridad, también tu agente aduanal tiene que responder por eso, ¿no? No sé si recuerdan que hace un par de semanas salió un tema de huachicol por Tampico, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que cuando la autoridad empieza a revisar es, primero están cometiendo contrabando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no están diciendo que están enviando petróleo. Una. Dos. La otra es, los agentes aduanales que hicieron el despacho de esa mercancía, ¿no sabían lo que estaban declarando? ¿O por qué declararon una mercancía cuando era otra completamente diferente? Cuando estamos hablando de un buque lleno de mercancía, ¿no? Entonces la autoridad no solamente va con el importador, sino también va con el agente aduanal a decir, a ver, tú me estás mintiendo aquí o algo está sucediendo acá. Declaraste una información incorrecta, aunque aunque el importador también tiene una parte de responsabilidad, tú, agente aduanal, también eres responsable porque tú tienes que revisar la veracidad de la información, tienes que revisar que se cumplan con las regulaciones o restricciones no arancelarias y que se cumpla con el pago de los impuestos. Por lo tanto, pues eh, también eres responsable, entre algunas otras cosas más. Por eso es que los agentes aduanales, eh, digamos que los que son correctos, ¿no? Porque tenemos estas dos vertientes que es como estos agentes aduanales que hicieron pues estas declaraciones, ¿no? O que se vieron involucrados con temas de huachicol. Y tenemos los otros agentes aduanales que son muy correctos y que nos piden un montón de información. Entonces recordemos que yo no sé si ustedes se acuerden, pero hace algunos años, pues nos pedían a lo mejor sí el acta constitutiva, el poder notarial, nos pedían el RFC y la identificación del representante legal, y con eso era suficiente para darnos de alta con el agente aduanal. Conforme fue pasando el tiempo, y como fue un poco más de temas electrónicos, y entonces la autoridad también se fue poniendo un poquito más estricta, ¿no? Y también algunos importadores, pues, también no eran muy confiables. Lo que hacían o lo que hacen hoy los agentes aduanales es que quieren revisar que efectivamente esa empresa exista, que tenga operaciones, que no sea una empresa que tenga vínculos con temas de lavado de dinero o que esté en la lista del 69B. Y pues tu agente aduanal, además de todos los documentos que ya te dije, pues ahora te pide fotos de la fachada, de adentro, de afuera, un cuestionario de seguridad, la constancia de situación fiscal, la opinión de cumplimiento que sea positiva. eh, y creo que hasta ahí. Entonces ya nos va pidiendo más cosas. Ahora, con esta nueva reforma, no sé si te vayan a pedir algunas cosas más, ¿no? ¿Por qué? Porque entre ellas, en algunas líneas dice que el agente de aduana se tiene em, debe de tener veracidad, ¿no? O se tiene que asegurar que el importador o el contribuyente tenga la infraestructura y las facultades para poder ser importador. ¿Cómo va a ser eso el agente aduanal? No lo sé, pero justamente por ser un responsable solidario, tienen que empezar a poner más candados. Retos y futuro de un agente o del agente aduanal. Bueno, ¿a qué retos se enfrenta tu agente aduanal? La primera es la automatización y la figura del representante legal. ¿Por qué me refiero a la automatización? Bueno, hoy en México, como yo te decía, el tema del proceso, voy a hablar de operaciones generales porque seguramente hay operaciones que son un poco más expeditas, pero es que tú le mandas documentos a tu agente de aduana, tu agente de aduana clasifica, revisa los documentos, si está todo bien, paga, va con la terminal para liberar y sale, ¿no? Entonces, eso lleva tiempo, ¿sale? En algunos países el despacho puede tomar entre 1 y 2 días. ¿Por qué? Por temas de automatización, por temas de sistemas, ¿no? Em, y por supuesto la figura del representante legal. ¿Por qué? Porque lo que yo te decía, hoy
el agente de aduana es nuestro representante legal ante la autoridad aduanera. Y obviamente eso, pues con el tema de la automatización, nos hace depender siempre de un agente aduanal. Pero lo que yo te decía es que si seguimos lo que hacen otros países, en otros países el mismo importador es el que hace su declaración de aduana. Obviamente eso tiene que ver pues con la transparencia, con la facilidad, etcétera. Estamos muy lejos de eso, sí, pero espero que en algún determinado momento pudiéramos lograrlo, pero competimos contra eso. ¿Sale? En la digitalización del comercio exterior y la ventanilla única, esto se va pues sí ha ido evolucionando bastante. Hoy yo no sé si recuerden que anteriormente en el tema de la ventanilla única, cuando empezó, pues se pueden hacer muy poquitos trámites. Actualmente hoy podemos hacer la mayoría de los trámites ahí, certificados de origen, solicitudes de permisos de avisos automáticos, avisos previos, permisos de Senacica, Zagarpa, etcétera. Entonces, ya eso es muchísimo más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo hacemos desde la comodidad de nuestra casa o de nuestra oficina y listo. Capacitación y profesionalización continua, por supuesto que sí, y eso también tiene que ver con un tema de la tecnología. Les voy a decir por qué. Porque hoy o antes lo que hacía la gente de aduana era agarrar un librito, revisar las mercancías, verlas, ver las fotos, clasificar en base al conocimiento que tenía una persona. Hoy ya tenemos temas de inteligencia artificial que nos puede clasificar una mercancía, ¿sale? Y para eso, obviamente, pues necesitamos capacitarnos en temas de tecnología, de inteligencia artificial, pero también eh, este es muy cambiante el tema del comercio exterior. Entonces, hay reformas, hay actualizaciones, siempre están saliendo cosas nuevas, o a veces nos quitan una fracción, nos ponen otra, o a veces cambia el arancel, o hay aranceles temporales. O sea, hay mucha información dentro de un lapso de tiempo muy corto. Entonces, tu agente aduanal debe estar perfectamente capacitado para poder enfrentar estos cambios que vamos teniendo en temas de comercio exterior. ¿Sale? Entonces hay que estarnos capacitando, capacitando, capacitando. El rol en la prevención de ilícitos y seguridad nacional, esto tiene que ver justamente porque como es un responsable solidario, pues tu agente aduanal tiene que revisar que no se realicen ilícitos. Es decir, que cuando revisamos una mercancía, pues no venga mercancía de más, ¿no? O que no venga una mercancía que no estamos declarando que tenga que ver con temas de contrabando. Uno. Dos, que probablemente esa mercancía no venga contaminada, ¿sale? Y para eso, ¿qué hace? Pues uno, lo que yo te decía, revisa previamente los datos del importador o del exportador, que es una empresa legalmente constituida, etcétera. La otra es que, pues, por eso le hace previo a las mercancías, no nada más para revisar el tema de las regulaciones y restricciones no arancelarias, sino también, pues, para ver, oye, si algo viene contaminado, oye, ¿sabes qué? Esto llegó así, por favor, revísenlo a ver qué pasó y hay que darle aviso a la autoridad. Y por último, pues lo que yo les decía, la reforma a la ley aduanera con mayor obligación para el agente aduanal. Si el agente aduanal ya era responsable solidario, ahora con la nueva reforma tiene mayor obligación. Y es posible que los agentes aduanales pues empiecen a implementar mecanismos adicionales, pues justamente para cumplir con el tema de la prevención de ilícitos y seguridad nacional, ¿no? Entre otras más, como ya te decía, que pues la patente ya no va a ser de por vida, sino va a ser hasta por 10 años, que va a haber un comité, ¿no? En ese comité se va a determinar si se puede dar una patente a una persona o no, entre muchísimas cosas más. La interacción con otros actores. Fíjate que tu agente de aduana tiene una interacción con muchísimos actores dentro de la cadena de suministro. Entre ellos, por supuesto, el agente de carga o el freight forwarder, los transportistas, la terminal o el almacén fiscal en el caso, por ejemplo, de aeropuerto, sí, de los aeropuertos. Si de repente utilizas
un depósito fiscal, pues también va a tener interacción con ese depósito fiscal, ¿no? Y entonces, en medida en la que tu agente de aduana pueda involucrarse y tener una muy buena relación con esos otros actores de la cadena, pues eso es lo que va a garantizar de alguna manera que la operación pues va a salir lo mejor posible. ¿Por qué? Porque si tú tienes un freight forwarder que te trae el flete internacional, pues hay que pagarle los fletes, hay que pagarle los gastos, hay que hacer todo con tiempo. Si ellos tienen una buena relación y una buena interacción, pues por supuesto que eso va a funcionar y no vamos a tener retrasos, ¿no? Lo mismo pasa con los transportistas, con los almacenes, etcétera. Y lo que yo te decía es que tu agente aduanal también puede ser un consultor o una guía para las empresas. ¿Por qué? Porque, oye, agente de aduana, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos pagar o podemos, no sé, reducir los costos, ¿no? O estamos teniendo costos muy altos. ¿O qué podemos hacer, pues, para a lo mejor minimizar los previos que les hacemos las mercancías? ¿O qué podemos hacer para poder mandar estas mercancías a estos regímenes o para poder extender los tiempos? No sé, hay muchísimas cosas. Por lo que tu agente aduanal, que yo te decía, tiene todo el conocimiento para poder guiarte en temas de comercio exterior para hacer lo que más te convenga y cumpliendo con la normatividad. ¿Cuáles son los tips para elegir a un muy buen agente aduanal? Pues lo primero es la experiencia y la reputación. Si bien hay que revisar, porque hay muchas agencias aduanales o agentes aduanales que tienen muchos años de experiencia y esto nos puede dar información. La primera es que si tiene varios años de experiencia es porque algo está haciendo bien, porque se está manteniendo en el mercado, ¿no? Uno. Y dos, si tiene muchos años en el mercado, seguramente ha manejado muchísimas mercancías, ha tenido experiencias en aduana que le han dado conocimiento, por lo tanto, esa es la experiencia que buscamos, ¿sale? Y por otra parte, la reputación. La reputación es muy importante porque eh, no nada más tenemos que ir con, digamos, con el primer filtro, con la primera cara que te dé la gente online, porque nosotros sabemos que los vendedores, pues, podemos ofrecer las perlas de la Virgen, ¿no? Te ofrecemos lo mejor y ya cuando empiezan a trabajar o te damos la operación, pues resulta ser que, pues, no es lo que yo esperaba. Entonces, yo te recomiendo que pidas referencias que si estás dispuesto a trabajar y mantener una relación de largo plazo, ¿por qué? Porque cuando trabajamos con un agente aduanal es para mantener una relación de largo plazo, pues es para revisar que efectivamente cumple con esos requisitos que yo necesito. Es decir, que tiene una buena reputación, que no está involucrado con cosas ilícitas, por ejemplo, que nos pueden ayudar. ¿No? Que eso tiene que ver justamente con tarifas y con temas de servicio al cliente, pero revisa con sus propios clientes. Y la otra, búscalos en internet. Hoy el Internet nos da mucha información y si tiene página de Facebook o si tiene página de Internet en donde tenga quejas y sugerencias, pues seguramente también ahí habrá algunas opiniones de clientes que nos puedan dar información, ¿no? O algunos que te digan, oye, este es un fraude, porque también ha sucedido que le depositas impuestos que no son agentes aduanales, ¿no? Finalmente son gente que se hace pasar por estas figuras, le depositas impuestos y luego ya no los encuentras. Por eso es muy necesario revisar la reputación y verificar que efectivamente exista ese agente aduanal. La especialización y el conocimiento técnico. ¿A qué me refiero con esto? A que los agentes aduanales, pues podemos manejar a lo mejor mercancías generales, pero hay algunos agentes aduanales que se especializan en ciertos sectores, como cuáles, como temas de vino o bebidas alcohólicas, textiles, calzado, juguetes, esas mercancías que pueden ser de difícil identificación como mercancías peligrosas o mercancías perecederas. Incluso hay agentes aduanales que se especializan para traer restos humanos,
¿no? A eso me refiero con especialización. Si tú manejas carga general como es maquinaria, ¿no? O a lo mejor materias primas, perfecto, ¿no? Pero si tienes algunos productos que tienen especialización, pues hay que buscar estos agentes aduanales que tengan estos conocimientos técnicos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar pues para que se declare bien la fracción arancelaria, para que se pueda cumplir con los impuestos, regulaciones o restricciones no arancelarias y que él te pueda llevar de la mano para mejorar, obviamente, tu operación. La infraestructura y la tecnología también es necesario. Hay que ver si tiene una oficina, qué tipo de tecnología utiliza, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, ya todo es en línea, ¿no? Si vamos a hacer previo a las mercancías, se toma la foto y en ese mismo momento se sube al sistema. Si quiero ver mis expedientes, pues me meto a la página de la gente anal y está en el sistema de ellos, está toda mi información. Es decir, que ya tenemos como que toda la información en el momento, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología utilizan o no utilizan, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te decía, por ejemplo, esto de que toman las fotos e inmediatamente se sube al sistema. Pero si a lo mejor es una empresa que todavía no tenga este tipo de tecnología, pues es probable que sí tomen fotos. Yo me acuerdo que así se hacía antes, ¿no? Hace hasta como unos 10 años. Cuando hacíamos previos, se tomaban fotos, se esperaba que terminaran los previos, a que la gente regresara a la oficina y descargara las fotos para entonces ya subirlas al sistema. Entonces tenía que esperar hasta las 6 o 7 de la noche que regresara para subir las fotos. Eso ya no sucede, ¿no? Eso tiene que ver con el tema de los previos, pero también con el tema de la emisión de los documentos, cómo se hace el pedimento, cómo se llevan sus cuentas internas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, o sea, qué tanto están utilizando la tecnología y menos capital humano para minimizar errores, ¿no? Algo importante que creo que también nos puede dar un poco más de seguridad es las certificaciones de un agente aduanal, ¿no? El que él tenga una certificación de ISO o incluso una OEA, pues me está diciendo que él tiene procedimientos y que si tiene estas certificaciones, pues es que se está auditando por lo menos y mínimo una vez al año. Una vez al año está teniendo auditorías internas, pues para revisar temas de seguridad, temas de calidad, de lo que nos va pidiendo la norma, ¿no? Y entonces, dependiendo la ISO en la que esté certificado o incluso en el OEA, recordamos que el OEA es el operador económico autorizado, pues también nos habla de temas de seguridad, ¿no? Entonces, y la seguridad no nada más en la parte operativa, sino en la parte de recursos humanos, en la parte financiera, en la parte del personal. Eso me da confianza, ¿sale? Asesoría y servicio al cliente. Bueno. Em, También me parece que em, necesitamos buscar el agente donal que tenga toda esa experiencia, que me dé seguridad, pero el servicio al cliente también es necesario, porque a veces los ejecutivos que tenemos pueden tener 10 años en la agencia donal y entonces ya me tratan a mí como que yo soy el proveedor y ellos son el cliente y a veces es al revés, ¿no? Y si yo estoy contratando un agente aduanal es porque probablemente yo no tenga experiencia en el comercio exterior, ¿no? Y entonces yo necesito un asesor, ¿no? Necesito esa parte que me pueda decir qué necesito, cómo lo necesito, ¿no? Entonces, ese tema del servicio al cliente tampoco es que hay muchas empresas, ¿no? Que a veces nos facilitan muchísimo el trabajo porque a veces nos piden cartas y nos llenan las cartas con toda la información y nada más me la mandan para firma, ¿no? O a ver, cliente, te contestan amables o les pides información y te dicen, sí, cliente, a ver, mire, tenemos esto, la mercancía está en este proceso o nos tiene que mandar los impuestos, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. ¿O qué le parece al cliente si mejor lo despachamos en este día porque se atraviesa el feriado? ¿O por qué no nos anticipamos? ¿O por qué? Entonces, este tema del servicio al cliente es muy, muy importante también en el momento de contratar un agente aduanal. Sí, el agente aduanal debe de tener una capacidad de respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que en el tema de los servicios,
Todos podemos tener, pues, algunas situaciones, ¿no? Nadie está exento. Sin embargo, dime cómo el agente de aduana nos responde ante esas situaciones. ¿Busca solución? ¿Me ayuda o simplemente se lava las manos y te dice que no? ¿Vale? Eh, por supuesto, y no menos importante, el tema de las tarifas y los costos. ¿Qué tan competitivo es en relación a la competencia? Ahora, no significa decir que porque sea el más caro es el mejor. No, hay que revisar todas las que te decía antes, ¿no? Porque a lo mejor te cobra caro y ni siquiera es el servicio que tú necesitas. Revísalo, por favor. Ahora bien, lo que yo te decía en el tema de las certificaciones, pues sabemos que se auditan, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero no significa decir que porque no está certificado, pues a lo mejor no va a hacer bien su trabajo. Pero asegúrate de que por lo menos tenga procedimientos, ¿sale? Em, que tenga procedimientos en el que te dé la seguridad de que tu información va a estar, pues protegida, ¿no? Que no van a vender tu información o que no van a estar dando más información de más, ¿no? Temas de transparencia, etcétera. Y evaluarlo, bueno, ya te dije, bueno, ya elegimos a la gente a donar. Si ya la elegiste, pues entonces vamos a evaluarlo. Vamos a evaluarlo algunos años, ¿no? Es decir, a lo mejor si en el primer año tuviste 20 operaciones con ese agente aduanal, pues revisa que esas 20 operaciones no te hayan generado costos adicionales porque a lo mejor no hizo el trabajo, si te mandó la información a tiempo, cuánto tiempo se tardó en mandarte las cuentas de gastos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces despachan en 3 días, pero la factura te llega en 2 meses. Entonces, todo tiene que tener una sinergia. Si hubo incidencias, ¿no? O por ejemplo, que si se perdió la mercancía, que si se dañó, que si no la entregó a tiempo, que se le olvidó que teníamos ese embarque en puerto o en el aeropuerto. Obviamente también eso es una responsabilidad nuestra, pero evalúa tiempos, evalúa costos, evalúa servicios, evalúa incidencias, evalúa la capacidad de respuesta. ¿Sale? No nada más es, ya lo contratamos hoy y dentro de 5 o 10 años hasta que tengamos un problema revisamos qué pasó. No, para evitar esos contratiempos, lo evaluamos y decidimos si queremos continuar con ese proveedor o necesitamos buscar otro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí sería mi intervención, ¿no? No sé si hay alguna duda y mientras hay alguna otra duda, pues mientras quisiera invitarlos a nuestro taller de llenado de la manifestación de valor electrónica. Si bien ya estamos a muy poquito tiempo, em, es hasta el 9 de diciembre que tenemos como obligación de hacerlo. Sin embargo, tenemos que prepararnos desde antes. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo llenar esa información que es por medio del BUSEM, qué datos me solicita y para eso hemos preparado un taller el día 13 de noviembre de 10 a 2 de la tarde. ¿Cuál va a ser el temario? Primero, revisar el marco normativo, eh, es decir, cuándo me aplica, cuándo no me aplica, ¿no? Em, los cambios relevantes, ¿por qué los cambios? Porque sí hay cambios que antes, por ejemplo, el tema de la manifestación electrónica, pues era en papel y normalmente la llenaba tu agente de aduana y ahora se tiene que hacer por medio del BUSEM, ¿no? Entonces tenemos justamente el formato que es por medio del BUSEM y su relación con el COBE. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenando la manifestación de valor, también me pide que debo declarar el COBE en la misma manifestación de valor. ¿Sale? Entonces queremos em, mostrarte esa información y porque además, digo, no quiero entrar mucho en detalles, pero no nada más es colocar el número como tal, ¿no? Sí tenemos que asegurarnos que sea el correcto. Por otro lado, pues vamos a ver justamente el llenado del formato campo por campo dentro de BUSEM. ¿Cuáles son los documentos de soporte? ¿Por qué? Porque la manifestación de valor no nada más hay que llenarla, sino también debes de tener documentos de soporte. Y por último, las recomendaciones
en el tema del llenado, en el tema del expediente y las conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, esperamos contar con su participación. Será el 13 de noviembre y el costo es de 1,200 pesos masiva. Muy bien, pues recordarles que en Grupo CASE podemos apoyarlos justamente con temas de auditoría, auditorías preventivas, asesoría fiscal y aduanera, revisión de tus cuentas de gastos para saber si estás pagando de más, si podemos reducir algunos gastos, ¿no? Asesorías y consultorías, capacitación. Estos son algunos de los temas, pero podemos hacer como a la medida, ¿no? Encontramos clasificación arancelaria, pedimentos, expedientes de comercio exterior, despacho aduanero, ahora tema de la manifestación electrónica, auditorías preventivas, en fin, cualquier tema de capacitación en comercio exterior, con muchísimo gusto los podemos apoyar. Y pues también si ustedes quieren diseñar o implementar un área de comercio exterior en su empresa, también les podemos apoyar con eso. Gestión de trámites, ¿no? Temas de padrón de importadores, padrones de sectores específicos, COFEPRIS, Data Stage, identificación de regulaciones no arancelarias, clasificación arancelaria del producto, les podemos ayudar con muchísimo gusto. ¿Sale? Em, Tenemos también otros brazos del Grupo CASE, como el tema de protección civil, en donde les podemos ofrecer asesoría y capacitación para cumplir con las normas que nos pide la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, desde la capacitación, el diagnóstico para implementar las normas de la Secretaría del Trabajo, la capacitación del programa de protección civil y también venta de equipos que tienen que ver con a lo mejor detectores de humo, señalizaciones, extintores, etcétera. Implementación de sistemas de gestión. em, Nosotros podemos ayudar a importadores, a exportadores, agentes aduanales, transportistas, almacenes, a obtener su certificación en cualquier norma que ustedes quieran, ISO 9000, 28000, 37000, 24000, OEA. Y nuestro compromiso con ustedes es que se puedan certificar en 5 meses, a excepción de OEA, porque en OEA hay que sacar la cita y la autoridad nos tendría que dar la cita, pero ustedes estarían listos para certificarse en 5 meses. Estas son, pues, como el catálogo de todo, además del tema de protección civil, capacitación o implementación en temas de sistemas de gestión y comercio exterior, pues teníamos la consultoría o la consulta médica, nutricional y psicológica. Podemos ir em, a la oficina de ustedes, ¿no? O a la empresa y hacer justamente estas consultorías médicas para para su personal. Tema de talento humano, recursos humanos, como puede ser también talleres, pruebas de doping, estudios socioeconómicos, reclutamiento personal, todo lo que tenga que ver con temas de talento humano, con muchísimo gusto les podemos ayudar. Y por último, el tema de comercialización, que tiene que ver también con a lo mejor equipos de cómputo, línea blanca, electrodomésticos, adicional a el tema de extintores y todo lo que tenga que ver con protección civil, les podemos ayudar. Y pues bueno, esta es nuestra certificación de la norma de la ISO 9000 y de la 9001 y 37000. Y por supuesto también pues darles a conocer nuestro reconocimiento de empresas excepcionales por la implementación de la NOM 035, por la buena práctica para fomentar el desarrollo y la calidad en la vida de los colaboradores. Si no hay más, pues muchísimas gracias, que tengan linda tarde y nos vemos en nuestra siguiente sesión.